Hermano, hermana, familia, hoy no vengo liviano. Hoy no vengo a entretenerte ni a llenarte la cabeza de ideas bonitas. Hoy vengo con un peso en el espíritu porque sé, y el Espíritu Santo me lo confirmó, que muchos de ustedes están cargando algo que no han sabido cómo nombrar. No es enojo abierto, no es odio, no es celos. Es un sentir extraño, una incomodidad silenciosa, una alarma interna que se enciende cuando estás cerca de ciertas personas. Tú sonríes, hablas normal, haces lo correcto, pero por dentro algo no descansa. Y tú te preguntas, ¿soy yo? ¿Estoy exagerando? ¿Será falta de amor de mi parte? Escúchame bien, porque esto es importante. Dios no juega con tus emociones. Y ese sentir que te acompaña no apareció de la nada. Yo sé dónde estás, yo he estado ahí. He tenido que abrazar gente con la boca mientras el espíritu me gritaba que algo no estaba bien. He tratado de apagar ese sentir con lógica, con versículos mal aplicados, con frases como el amor todo lo soporta, mientras por dentro mi paz se iba drenando poco a poco. Y muchos de ustedes están viviendo eso mismo ahora. No es una gran traición visible, no es un ataque frontal, es algo más sutil. Es una conversación que siempre te deja cansado. Es una persona que se acerca pero no edifica. Es alguien que dice las palabras correctas pero cuya presencia te deja inquieto. Y como eres creyente, como amas a Dios, como no quieres fallar, has aprendido a callar ese sentir y a seguir adelante como si nada pasara. Familia, déjame decirte algo con amor, pero con verdad. No todo lo que sonríe viene limpio, y no todo lo que habla bonito viene de Dios. Y antes de que tu mente se vaya al extremo y empiece a acusar, quiero que escuches esto con calma. No te estoy diciendo que juzgues, no te estoy diciendo que señales, no te estoy diciendo que levantes muros de orgullo. Te estoy diciendo que reconozcas que hay alertas internas que no nacen del miedo, sino del discernimiento. El problema es que nadie nos enseñó a diferenciar una cosa de la otra, y por eso muchos creyentes viven confundidos, agotados y culpables por sentir lo que sienten. Hay personas que han normalizado vivir con una opresión suave pero constante. No es una tormenta, es una llovizna diaria que termina calando el alma. Te vas a dormir pensando en conversaciones que no debiste tener. Te levantas con una pesadez que no sabes explicar. Oras, pero algo interrumpe la fluidez y no sabes por qué. Y entonces haces lo que muchos hacen. Te acusas a ti mismo. Dices, tal vez soy muy sensible, tal vez tengo heridas, tal vez necesito madurar. Y sí, todos estamos en proceso, pero escúchame bien, madurar no es aprender a ignorar las advertencias de Dios. Madurar es aprender a escucharlas sin culpa. La iglesia, sin darse cuenta, ha criado generaciones de creyentes que saben amar, pero no saben discernir, que saben servir, pero no saben guardar el corazón, que saben perdonar, pero no saben poner límites. Y por eso hay tantos cansados, tantos desgastados, tantos confundidos espiritualmente, porque han sido enseñados a amar a todos, pero no a caminar con todos. Y hoy el Espíritu Santo quiere, primero que nada, legitimar lo que tú has estado sintiendo. No para que te vuelvas duro, sino para que dejes de vivir dividido por dentro. Óyeme bien, iglesia, Dios no es Dios de confusión. Donde hay confusión constante, algo no está alineado. Dios no te da paz falsa para que ignores peligros reales. Él no te habla solo cuando todo explota. Muchas veces te habla antes, en lo pequeño, en lo interno, en ese algo no cuadra, que no sabes explicar con palabras. El problema no es sentirlo. El problema es no saber qué hacer con eso y vivir anulándolo día tras día. Yo sé que algunos están pensando ahora mismo en personas específicas. No te estoy pidiendo que las juzgues ni que las expongas. Todavía no. Hoy no es día de señalar, es día de despertar. Es día de reconocer que has estado sintiendo algo real y que no estás loco, no estás loca, no estás fallando como creyente por percibirlo. Hay una diferencia enorme entre sospecha carnal y discernimiento espiritual, pero esa diferencia se aprende y hoy Dios quiere empezar ese proceso contigo. Familia, escucha esto con ternura.
Dios ama tanto tu corazón que no te deja caminar a ciegas. Él no te creó para vivir traicionado por dentro mientras por fuera aparentas paz. Él no te llamó a apagar tu espíritu para encajar. Y si llegaste hasta aquí, si estas palabras te están tocando, no fue casualidad. Hay un despertar que Dios quiere provocar en ti. Pero primero tenía que decirte esto. Ese sentir que has estado cargando no es una debilidad, es una señal. Y antes de explicarte de dónde viene y qué hacer con ella, necesitabas saber una cosa fundamental. No estás solo, no estás confundido por gusto y no estás imaginando cosas. Dios te está hablando y apenas estamos comenzando. Hermano, hermana, familia, ahora déjame llevarte un poco más profundo, porque lo que estás sintiendo no solo incomoda, desgasta. Y ese desgaste es peligroso cuando no se reconoce. Hay un cansancio que no viene del trabajo, ni de las responsabilidades, ni siquiera de las luchas visibles. Es un cansancio del alma, un agotamiento silencioso que aparece cuando convives con personas que no son coherentes, cuando caminas cerca de corazones que hablan un idioma con la boca y otro completamente distinto con el espíritu. Y lo más fuerte es que muchas veces ese desgaste no se nota por fuera. Tú sigues sirviendo, sigues sonriendo, sigues diciendo amén, pero por dentro algo se va apagando lentamente. Yo he visto a creyentes perder la pasión no por pecado abierto, sino por exposición prolongada a relaciones contaminadas. Personas que no te atacan directamente, pero tampoco te edifican. Personas que siempre están cerca cuando hay algo que obtener, pero ausentes cuando se trata de sostener. Personas que dicen, Dios me mostró, Dios me dijo, pero cuyos frutos no confirman nada. Y como no quieres ser duro, como no quieres parecer orgulloso, como no quieres fallar en el amor, te quedas ahí, aguantando, justificando, normalizando lo que en el fondo de tu espíritu sabes que no está bien. Escúchame bien, porque aquí muchos se van a sentir identificados. El mayor desgaste no viene de la confrontación abierta, viene de la ambigüedad constante, de no saber a qué atenerte, de no saber si confiar o cuidarte, de no saber si abrir el corazón o cerrarlo un poco. Esa tensión interna te roba la paz, te roba claridad, te roba fuerza espiritual. Y el enemigo ama ese estado, porque mientras estás confundido, no avanzas. Mientras dudas de ti mismo, no ejerces autoridad. Mientras te cuestionas por sentir, dejas de escuchar con claridad la voz de Dios. Muchos han aprendido a espiritualizar su aguante. Han convertido la tolerancia excesiva en una falsa virtud. Dicen, Jesús también fue traicionado, hay que cargar la cruz, Dios tratará con ellos. Y todo eso es cierto, en el momento correcto y de la manera correcta. Pero lo que nadie te dijo es que Jesús también se retiraba de ciertos lugares, también guardaba silencio ante algunos, también discernía intenciones, también no se entregaba a cualquiera, pero de eso casi no se predica porque confronta una idea romántica del amor que no es bíblica. Familia, hay gente que te cansa porque no es auténtica, no porque tú seas débil. Hay relaciones que te drenan porque están construidas sobre máscaras, no sobre verdad. Y cuando tú, que amas la verdad, te expones demasiado tiempo a lo falso, algo dentro de ti empieza a resistirse. Esa resistencia no es rebeldía, es tu espíritu diciendo, aquí no hay descanso. Y Dios no te llamó a vivir sin descanso interior. Óyeme bien, el problema no es que haya personas falsas, eso siempre ha existido. El problema es cuando el creyente se obliga a convivir emocional y espiritualmente con ellas sin discernimiento, por miedo a parecer malo, frío o poco espiritual. Y ahí es donde empieza el verdadero desgaste, porque empiezas a dividirte por dentro. Una parte de ti siente una cosa, otra parte actúa como si no sintiera nada. Y vivir dividido es agotador. Yo sé que algunos han perdido el gozo, no porque dejaron de amar a Dios, sino porque dejaron de escucharse espiritualmente. Apagaron las alertas internas una y otra vez. Dijeron no pasa nada, cuando sí pasaba algo. Dijeron es mi imaginación,
cuando el espíritu estaba percibiendo algo real. Y cada vez que ignoras una advertencia interna, algo se debilita un poco más. No de golpe, no escandalosamente, sino de forma progresiva. Hasta que un día te preguntas, ¿en qué momento me cansé tanto? Hay creyentes que viven rodeados de gente, pero profundamente solos por dentro, porque no pueden ser honestos con lo que sienten, porque siempre tienen que mostrarse fuertes, espirituales, comprensivos, porque nunca pueden decir, esto me incomoda, sin sentirse culpables. Y ese silencio emocional va creando una presión interna peligrosa, porque lo que no se procesa delante de Dios termina explotando de otra manera. Escúchame con amor. Dios no te pide que seas ingenuo para demostrar que amas. El amor bíblico no anula el discernimiento, lo incluye. El problema es que muchos confunden discernir con juzgar, y no son lo mismo. Juzgar es condenar desde el orgullo. Discernir es percibir desde el espíritu. Pero como nadie nos enseñó esa diferencia, muchos viven confundidos, atrapados entre la culpa y la intuición espiritual. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esto es clave. El enemigo no siempre entra como enemigo. Muchas veces entra como cercanía incómoda, como amistad confusa, como relación que no termina de cuajar, como alguien que se pega demasiado rápido, que habla demasiado pronto, que promete demasiado fácil. Y tú sientes que algo no cuadra, pero lo ignoras porque no hay prueba. Pero no todo lo espiritual se detecta con pruebas visibles. Hay cosas que se perciben antes de que se demuestren. Familia. Dios no te creó para vivir en alerta constante, pero tampoco para vivir dormido espiritualmente. Hay una diferencia enorme entre vivir paranoico y vivir despierto. Y hoy no estamos hablando de paranoia. Estamos hablando de ese cansancio que viene de sostener relaciones que te obligan a desconectarte de lo que sientes para poder mantener la paz externa. Y esa paz externa, cuando se logra a costa de tu paz interna, no viene de Dios. Yo he visto personas que oran, ayunan, sirven, pero están exhaustas por dentro porque su entorno cercano está lleno de dobles mensajes, de palabras que no se sostienen con hechos, de afecto condicionado, de espiritualidad superficial. Y nadie les dijo que eso también cansa, nadie les dijo que eso también drena, nadie les dijo que Dios no te pide que sacrifiques tu paz para demostrar fidelidad. Óyeme bien, iglesia, no todo el que se acerca viene a sumar, y reconocer eso no te hace orgulloso, te hace responsable. Hay gente que se alimenta de tu energía espiritual, de tu escucha, de tu consejo, de tu tiempo, pero no tiene intención de caminar en verdad, y tú lo sientes. Lo sientes cuando terminas conversaciones agotado. Lo sientes cuando después de compartir algo profundo quedas inquieto en lugar de edificado. Lo sientes cuando oras y el nombre de esa persona no trae paz, sino peso. Y aquí viene algo que muchos necesitan escuchar. Dios no te va a culpar por sentir lo que Él mismo te está mostrando. El problema es que todavía no sabes interpretar correctamente esa información espiritual y por eso te angustia. Pero esa angustia no es para destruirte, es para despertarte. Es una señal de que algo necesita ser mirado con luz, no ignorado con excusas espirituales. Familia, si este mensaje te está removiendo, no es para que salgas acusando ni cerrando puertas de golpe. Todavía no. Es para que reconozcas que ese desgaste tiene una raíz. Que ese cansancio no es casual, que esa incomodidad no es un defecto, es una advertencia temprana. Y Dios, que es Padre, siempre advierte antes de permitir una herida mayor. Todavía no hemos hablado de cómo Dios revela la falsedad ni de qué hacer con ella. No es tiempo aún. Primero tenías que entender esto. Vivir rodeado de máscaras cansa el alma, y Dios no quiere a sus hijos agotados por confusión. Quiere hijos despiertos, en paz, firmes por dentro. Y si hoy estás cansado sin saber por qué, tal vez no estás débil. Tal vez estás percibiendo algo que pronto Dios va a aclarar. Y eso, hermano, hermana, cambia completamente la perspectiva. Ahora entramos en una zona más delicada, porque aquí no solo duele lo que pasa afuera, duele lo que pasa adentro.
Este es el punto donde muchos creyentes no saben explicar lo que les ocurre, pero lo viven todos los días. Porque no solo estás cansado por las personas, estás cansado por la lucha interna que se desata cuando el corazón siente una cosa y la mente intenta negarla. Aquí es donde empieza el verdadero conflicto, cuando lo que percibes no coincide con lo que te dijeron que deberías sentir. Yo sé que hay gente escuchándome ahora mismo que vive con una pregunta constante girando en la cabeza. ¿Y si soy yo el problema? Y esa pregunta, cuando se repite demasiado, se vuelve una prisión, porque empiezas a dudar de tu discernimiento, de tu madurez espiritual, incluso de tu relación con Dios. Empiezas a pensar que si algo te incomoda, entonces debes orar más. Que si alguien te inquieta, entonces te falta amor. Que si algo no te da paz, entonces eres inmaduro. Y poco a poco vas entrenando tu mente para desconfiar de lo que tu espíritu percibe. Escúchame bien, porque esto es serio. El enemigo no siempre te ataca con pecado visible. Muchas veces te ataca confundiendo tu identidad espiritual, haciéndote creer que sentir es sinónimo de fallar, que percibir es igual a juzgar, que escuchar una alerta interna es falta de fe. Y así, sin darte cuenta, empiezas a pelear contigo mismo. Ya no sabes si seguir lo que sientes o reprimirlo. Ya no sabes si confiar en Dios o en tu propia negación espiritual. Y vivir así es agotador. Familia, hay una diferencia enorme entre una mente humilde y una mente anulada. La humildad reconoce que necesita dirección. La anulación aprende a callarse incluso cuando Dios está hablando. Y muchos creyentes han cruzado esa línea sin darse cuenta, porque les enseñaron a someterse, pero no les enseñaron a discernir. Les enseñaron a obedecer, pero no a guardar el corazón. Les enseñaron a callar, pero no a escuchar la voz interna del Espíritu Santo. Aquí es donde aparece la confusión más peligrosa. Cuando el creyente empieza a justificar la inquietud con frases espirituales mal entendidas. Dios trata con todos. No soy quien para pensar eso. Mejor me quedo callado. Y ojo, muchas veces callar es sabio. Cuando el silencio nace de la paz. Pero cuando el silencio nace del miedo, de la culpa o de la confusión, deja de ser obediencia y se convierte en opresión interna. Y eso Dios no lo produce. Yo he conocido personas que pasan años luchando con esta batalla invisible. Por fuera parecen estables, espirituales, firmes, pero por dentro están fragmentados, porque viven contradiciéndose a sí mismos. Sienten una cosa, hacen otra, perciben algo, pero actúan como si no existiera, y ese desajuste interno va erosionando la claridad espiritual. Oran, pero dudan de lo que reciben. Escuchan, pero no confían en lo que oyen. Caminan, pero sin convicción. Escúchame, iglesia, Dios no te creó para vivir desconectado de tu espíritu. Él no te dio sensibilidad espiritual para que la apagues cada vez que incomoda. Esa sensibilidad no es debilidad, es herramienta. El problema es que cuando no sabes interpretarla, se vuelve un peso. Y entonces empiezas a pelear contra ti mismo en lugar de entender lo que Dios quiere mostrarte. Hay algo que quiero decir con mucho cuidado, pero con verdad. No toda inquietud viene de heridas pasadas, aunque las heridas existen. No todo malestar es trauma, aunque el trauma es real. A veces el Espíritu Santo simplemente está señalando algo que todavía no puedes explicar, pero que necesitas observar. Y como no te enseñaron a manejar ese espacio, tu mente entra en pánico. Porque la mente quiere pruebas, nombres, conclusiones rápidas, pero el Espíritu trabaja por procesos, no por impulsos. Y aquí es donde muchos se equivocan. O se van al extremo de ignorar todo, o se van al extremo de interpretarlo todo. Uno se vuelve insensible, el otro se vuelve paranoico. Ninguno de los dos estados viene de Dios. Dios no te llama ni a apagar tu discernimiento, ni a vivir sospechando de todo. Te llama a estar despierto, pero en paz. Atento, pero firme. Sensible, pero estable. Y ese equilibrio no se logra ignorando lo que sientes, sino aprendiendo a presentarlo delante de Él. Familia, hay una batalla silenciosa que muchos están perdiendo en la mente, porque cada vez que sienten algo incómodo, en lugar de llevarlo a Dios, lo entierran bajo culpa. Dicen, no debería sentir esto,
Y cuando reprimes lo que sientes, eso no desaparece, se distorsiona, se transforma en ansiedad, en irritabilidad, en cansancio crónico, en distancia emocional, y luego no entiendes por qué ya no disfrutas lo que antes disfrutabas. Déjame decirte algo con claridad. Una mente confundida no puede sostener una vida espiritual saludable, porque cuando no sabes si confiar en lo que percibes, terminas dependiendo de otros para interpretar tu propia experiencia con Dios, y eso es peligroso. Dios quiere guiarte, sí, a través de consejos sabios, pero nunca anulando tu relación directa con Él, nunca apagando tu capacidad de oírle. Yo sé que hay personas aquí que han sido corregidas, reprendidas o incluso heridas por expresar lo que sentían. Les dijeron, eso no es de Dios, estás juzgando, te falta amor. Y desde entonces aprendieron a callar, aprendieron a desconectarse, aprendieron a sobrevivir espiritualmente, pero no a vivir en plenitud. Y hoy Dios quiere sanar esa fractura interna, no diciéndote que confíes ciegamente en todo lo que sientes, sino enseñándote que Él puede usar ese sentir como punto de partida, no como sentencia final. Escúchame con el corazón abierto. Sentir incomodidad no te hace malo. Ignorarla por miedo sí te hace vulnerable, porque Dios no te advierte para asustarte, te advierte para prepararte. Y cuando no sabes eso, cada advertencia se siente como una carga emocional, no como una protección espiritual. Aquí muchos están en guerra con su propia mente, porque quieren agradar a Dios, pero no saben si lo están haciendo al ignorar lo que sienten o al prestarle atención. Y esa ambigüedad desgasta, te quita fuerza, te quita enfoque, te quita gozo. Y el enemigo sabe que un creyente cansado por dentro es más fácil de confundir que uno perseguido por fuera. Familia, déjame decirte esto con ternura. Dios no está decepcionado de ti por sentirte así. Él no te mira y dice, qué poca fe tienes. Él te mira y dice, ven, aprendamos a caminar juntos aquí. Porque este conflicto interno no es el final del camino, es una etapa donde Dios empieza a afinar tu oído espiritual. Pero antes de afinarlo, tenía que mostrarte que no todo lo que incomoda viene del enemigo, ni todo lo que calla viene de Dios. Todavía no te he dicho cómo discernir correctamente. Todavía no te he dicho cómo Dios revela la falsedad. Todavía no es el momento. Pero sí necesitabas entender esto. La confusión que sientes no es porque estés lejos de Dios, sino porque estás en una transición. Una transición entre vivir anulando lo que sientes y aprender a caminar con claridad espiritual. Y escucha bien esto, porque es clave. Dios nunca revela para confundirte, revela para darte paz, aunque al principio sacuda. Si hoy te sientes removido, inquieto, confrontado por dentro, no es para que entres en ansiedad, es para que te prepares. Porque lo que Dios va a aclarar más adelante no va a venir a destruirte, va a venir a liberarte. Pero primero tenía que desarmar esa guerra interna que llevas tiempo peleando en silencio. Hermano, hermana, si has estado dudando de ti, de tu sentir, de tu discernimiento, hoy Dios te dice, no estás roto, estás siendo entrenado, y eso cambia todo. Vamos con el bloque 3 de 1500 palabras. Hermano, hermana, familia. Ahora sí, llegamos a un punto sagrado. Aquí ya no estamos hablando solo de lo que sientes, ni de la lucha interna que eso provoca. Aquí entramos en la palabra, porque cuando el alma se confunde, solo la verdad eterna puede ordenar. Y necesito que escuches esto con calma, sin defensas, sin prisas, porque lo que voy a decirte ahora no nace de opinión humana, nace del carácter mismo de Dios revelado en las Escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nunca ha sido un Dios que deja a sus hijos caminando a ciegas. Nunca. Él es Padre, y un Padre verdadero advierte antes de que el peligro destruya. El problema es que muchos crecieron escuchando solo la parte de Dios que consuela, pero no la parte de Dios que alerta. Y ambas son amor, ambas son cuidado, ambas son gracia, porque advertir no es acusar, advertir es proteger. La Biblia está llena de momentos donde Dios revela intenciones antes de revelar consecuencias.
está llena de ejemplos donde el Espíritu Santo da discernimiento antes de dar pruebas visibles. Pero como hemos aprendido a leer la Escritura de manera superficial, muchos no se dieron cuenta de que Dios habla primero al Espíritu y luego confirma en lo natural. Y cuando no entiendes ese orden, terminas desechando lo primero porque todavía no viste lo segundo. Mira esto con atención. Cuando Dios iba a destruir Sodoma, no cayó fuego del cielo sin antes hablarle a Abraham. Cuando Saúl perdió el reino, no fue de repente. Hubo señales, hubo desobediencias, hubo advertencias. Cuando Judas iba a traicionar a Jesús, Jesús lo sabía antes de que el beso ocurriera. Y aquí hay algo profundo. Jesús no necesitó que Judas lo apuñalara públicamente para saber que su corazón ya estaba torcido. Él discernió antes de ser traicionado. Y eso no lo hizo menos amoroso, lo hizo consciente. Escúchame bien, iglesia. El discernimiento no elimina el amor, lo direcciona. Jesús amó a Judas, pero no le confió el corazón. Jesús caminó con multitudes, pero no se entregó a todos. La Escritura dice claramente que Él conocía lo que había en el corazón del hombre. Y si el mismo Hijo de Dios caminó con discernimiento, ¿por qué te enseñaron que tú debes caminar solo con ingenuidad? Hay un pasaje que muchos leen rápido y no lo mastican. Dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. No dice que nos guía solo cuando todo es evidente. No dice que nos guía solo cuando hay pruebas. Dice que nos guía a la verdad. Y la verdad muchas veces se percibe antes de manifestarse. Por eso el discernimiento espiritual no funciona como un tribunal humano. Funciona como una luz interna que se enciende para que observes, no para que acuses. La palabra también nos advierte claramente sobre los corazones dobles, sobre las bocas que bendicen y maldicen, sobre los frutos que no concuerdan con las palabras. Pero aquí está el problema. Hemos reducido esos textos a advertencias para otros, no para nosotros. Y Dios no dejó esas escrituras para que señales con el dedo, sino para que guardes tu corazón. Porque la Biblia nunca dice, guarda el corazón del otro. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Familia, Dios no te revela la falsedad para que te conviertas en juez, sino para que no seas víctima. Y eso es importante que lo entiendas, porque cuando no lo entiendes, cada advertencia interna se siente como pecado, no como protección. Y eso no viene de Dios. Dios no te da discernimiento para que vivas culpable, te lo da para que vivas cubierto. Hay una verdad bíblica que casi no se predica porque incomoda. No todos los que caminan contigo están alineados contigo. Y eso no los hace demonios, pero sí los hace incompatibles para ciertos niveles de cercanía. Pablo lo entendió, Pedro lo entendió, Juan lo entendió. Por eso la Escritura dice que algunos se acercan con palabras suaves, pero su corazón está lejos. Y no dice eso para que los destruyas, sino para que no te confundas. Dios habla muchas veces a través de paz y de inquietud, no como emociones desordenadas, sino como señales espirituales. La paz que sobrepasa entendimiento no es solo una sensación bonita, es una confirmación interna de alineación. Y cuando esa paz se ausenta constantemente alrededor de ciertas personas, situaciones o conversaciones, no siempre es ataque, a veces es advertencia. El problema es que nadie nos enseñó a distinguir eso, y por eso muchos creyentes viven desorientados. Mira cómo actúa Dios en la Biblia. Él revela por capas, no muestra todo de golpe. Primero inquieta, luego confirma, luego expone si es necesario, y ese proceso es misericordia, porque Dios no busca destruir personas, busca proteger corazones. Por eso muchas veces no te da el nombre, no te da la escena completa, no te da el final, solo te da una señal para que camines con cuidado. Y si tú ignoras esa señal por mucho tiempo, no porque Dios sea malo, sino porque Él respeta tu decisión, permite que la realidad te enseñe lo que el Espíritu ya te había mostrado. Familia, la Biblia no glorifica la ingenuidad espiritual. La Biblia honra la mansedumbre, pero nunca la ceguera voluntaria. Jesús dijo que fuéramos mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y esa astucia no es malicia, es discernimiento, es saber cuándo abrir y cuándo cerrar, cuándo hablar y cuándo callar,
cuándo acercarte y cuándo tomar distancia sin odio. Aquí hay algo que necesitas grabarte. Dios no te va a pedir que confíes ciegamente en alguien que Él mismo te está mostrando que no es íntegro. Eso no es fe, eso es presunción. La fe confía en Dios, no en la apariencia de las personas. Y cuando tú confundes esas dos cosas, terminas entregando tu corazón donde Dios nunca te dijo que lo pusieras. La Escritura nos muestra una y otra vez que Dios revela antes de que el daño sea irreversible. Lo hizo con Noé, lo hizo con José, lo hizo con Daniel, lo hizo con Pablo. Siempre hubo una advertencia antes de una sacudida. Siempre hubo una voz antes de una ruptura. Siempre hubo una luz antes de una caída. El problema no es que Dios no hable. El problema es que hemos aprendido a ignorar las formas sutiles en que Él lo hace. Familia, lo que tú has estado sintiendo no contradice la Biblia. La Biblia lo explica. Lo que te inquieta no te aleja de Dios. Puede ser Dios acercándote a su cuidado. Lo que te incomoda no siempre es carnal. Muchas veces es espiritual. Y entender eso cambia completamente la forma en que caminas. Todavía no hemos llegado a la confrontación final ni a la aplicación práctica. Todavía no. Pero ahora ya sabes esto. Dios sí advierte. Dios sí revela. Dios sí cuida a sus hijos mostrándoles la verdad antes de que duela más. Y si hoy tu espíritu se siente afirmado por la palabra, no es casualidad. Es porque Dios está ordenando lo que antes solo sentías sin poder explicarlo. Hermano, hermana, Dios no te está volviendo desconfiado, te está volviendo consciente. Y eso bíblicamente es una bendición. Vamos con el bloque 4 de 1500 palabras. Hermano, hermana, familia, ahora entramos en el momento donde la luz deja de ser suave y empieza a revelar formas, contornos, intenciones. Este es el punto donde muchos mensajes se detienen por miedo, pero nosotros no podemos detenernos aquí, porque la verdad que no se completa se convierte en confusión. Y escúchame bien desde el principio. Dios no revela la falsedad para humillar a nadie, la revela para protegerte a ti. Esa es la clave que debes tener en el corazón mientras avanzamos, porque si no la entiendes, puedes torcer lo que Dios quiere sanar. Hasta ahora hemos hablado del sentir, del desgaste, del conflicto interno, del fundamento bíblico. Pero ahora viene la pregunta que muchos llevan meses, incluso años, haciéndose en silencio. ¿Cómo Dios muestra la falsedad sin hacer ruido? ¿Cómo Él advierte sin armar escándalos? ¿Cómo revela sin exponerte al caos? Porque la mayoría piensa que cuando Dios revela, lo hace con truenos, con gritos, con vergüenza pública. Y no siempre es así. De hecho, casi nunca empieza así. Dios es un Dios de procesos, no de impulsos. Y cuando Él quiere desenmascarar algo, no lo hace primero hacia afuera, lo hace dentro de ti. Él no empieza señalando con el dedo, empieza afinando tu discernimiento. Por eso la revelación verdadera no llega como acusación, llega como claridad. No llega como enojo, llega como lucidez. No llega como chisme, llega como confirmación interna que te hace decir: ahora entiendo por qué nunca tuve paz con esto. Escúchame con atención, la falsedad casi nunca se revela por lo que alguien dice, sino por lo que no puede sostener en el tiempo. Dios es paciente y en esa paciencia permite que las personas se expresen, prometan, se acerquen, se muestren. Y mientras tú observas, el Espíritu Santo te va mostrando pequeñas incoherencias, no para que reacciones de inmediato, sino para que aprendas a ver, porque hay cosas que solo se revelan cuando se les deja hablar lo suficiente. Dios no te muestra la falsedad de golpe, porque sabe que si lo hiciera, tu carne reaccionaría antes que tu espíritu. Por eso Él trabaja por capas. Primero te muestra el desfase entre palabras y frutos. Luego te muestra la repetición de patrones. Después te muestra la reacción de esa persona cuando no obtiene lo que quiere. Y finalmente, si es necesario, permite que la verdad salga a la luz por sí sola. Pero en todo ese proceso, tú ya no estás expuesto como antes, ¿no? Porque Él te fue preparando internamente. Familia, hay algo que debes entender.
La falsedad no soporta la luz constante. Puede soportar confrontaciones emocionales, puede soportar discusiones, puede soportar argumentos, pero no soporta la claridad silenciosa. Cuando tú dejas de justificar, de explicar, de defender y simplemente observas con paz, la falsedad empieza a incomodarse sola, porque vive de confusión, no de verdad. Vive de reacciones, no de firmeza. Y aquí quiero decir algo fuerte, pero necesario. Dios muchas veces revela quitándote el deseo de agradar. No el deseo de amar, sino el deseo de complacer. Cuando ya no necesitas aprobación, cuando ya no necesitas encajar, cuando ya no necesitas ser entendido por todos, empiezas a ver con claridad. Porque la falsedad se alimenta de tu necesidad. Pero cuando tú sanas esa necesidad, la máscara empieza a caer. Escúchame bien. Dios no te pide que confrontes primero, te pide que te alinees primero, porque si confrontas sin alinearte, te desgastas. Pero cuando te alineas con la verdad, la confrontación muchas veces ni siquiera es necesaria. La verdad se defiende sola. La luz no pelea con la oscuridad, simplemente la expone. La Biblia nos muestra que Dios revela la falsedad por el fruto, por el tiempo, por la presión. Cuando una persona es puesta bajo presión, sale lo que realmente hay dentro. No cuando todo va bien, no cuando todo es cómodo, sino cuando algo no sale como esperaba. Y ahí Dios te deja ver reacciones que antes estaban escondidas, tonos que antes no aparecían, actitudes que no cuadran con el discurso espiritual. Y no lo hace para que te llenes de juicio, sino para que confirmes lo que ya sentías sin poder explicar. Familia, hay personas que pueden imitar lenguaje espiritual, pero no pueden imitar carácter. Pueden citar versículos, pero no pueden sostener coherencia. Pueden hablar de amor, pero no soportan límites. Y cuando tú empiezas a poner límites sanos, no agresivos, no vengativos, ahí la falsedad se revela sola. Porque el amor verdadero respeta límites. La falsedad los resiste. Dios también revela la falsedad a través de la pérdida de paz progresiva, no una emoción momentánea, sino una incomodidad persistente, algo que no se va aunque ores, aunque ayunes, aunque intentes justificarlo, porque no es algo que se arregla con esfuerzo humano, es algo que se aclara con verdad. Y cuando esa paz no vuelve, Dios te está diciendo, no sigas empujando donde yo no estoy respaldando. Escúchame con claridad. No toda puerta que se abre viene de Dios, aunque parezca buena, aunque traiga beneficios, aunque venga envuelta en espiritualidad. Dios no se contradice. Si algo te abre oportunidades pero te roba la paz, necesitas observar con cuidado. Porque Dios no negocia tu paz para darte provisión, ni te da acceso sacrificando tu claridad espiritual. Familia, la revelación verdadera no te acelera, te afirma, no te empuja, te estabiliza, no te llena de ansiedad, te ordena por dentro. Y cuando Dios te muestra la falsedad, no lo hace para que reacciones impulsivamente, sino para que cambies la forma en que te posicionas. Empiezas a hablar menos, a observar más. Empiezas a exponerte menos, a guardar más el corazón. Empiezas a depender menos de lo que otros dicen y más de lo que Dios te confirma. Aquí es donde muchos fallan, confunden revelación con permiso para atacar. Y no es así. La revelación es permiso para cuidarte, no para destruir. Dios no te revela para que pierdas el fruto del Espíritu. Te revela para que no pierdas la paz. Porque una reacción carnal puede arruinar una revelación divina si no se maneja con sabiduría. Y déjame decirte algo que libera a muchos. No todas las personas falsas necesitan ser confrontadas por ti. Algunas serán confrontadas por el tiempo, otras por sus propias palabras, otras por Dios mismo. Tu responsabilidad no es exponer, es obedecer. No es convencer, es discernir. No es explicar, es caminar en verdad. Familia,
Cuando Dios te muestra la falsedad, lo hace para sacarte del medio antes de que el daño sea mayor. No para humillar al otro, sino para preservarte a ti. Y si hoy estás viendo con más claridad, no es para que te llenes de orgullo espiritual, es para que camines con humildad y firmeza. Porque la verdadera madurez no es decir, yo lo sabía, sino decir, gracias Dios por cuidarme. Todavía falta algo importante. ¿Qué hacer con esta revelación? ¿Cómo aplicarla sin endurecerte? ¿Cómo caminar sin amargura? ¿Cómo obedecer sin culpa? Pero eso viene después. Hoy necesitabas entender esto. Dios revela la falsedad sin ruido, sin escándalo, sin violencia emocional. La revela con luz, con tiempo, con paz interna. Y si estás viendo más claro que antes, no es porque te volviste desconfiado. Es porque Dios te está entrenando para caminar en verdad. Hermano, hermana, cuando Dios te quita la venda, no es para que mires con odio, es para que camines con seguridad. Y eso es misericordia. Llegamos al punto donde todo lo que Dios ha venido revelando tiene que bajar a la vida diaria, porque la revelación que no se aplica se convierte en peso. Y Dios nunca te revela algo para cargarte, sino para liberarte. Hasta aquí has entendido que ese sentir no era imaginación, que el desgaste tenía una raíz, que la confusión interna no te hacía débil y que Dios sí advierte y sí muestra la verdad. Pero ahora viene la pregunta que muchos no saben responder sin endurecerse. ¿Qué hago con esto sin volverme frío? ¿Cómo obedezco sin amargarme? ¿Cómo camino con claridad sin perder el amor? Escúchame con el corazón abierto, porque aquí es donde muchos fallan. Cuando Dios revela la falsedad, la primera tentación es reaccionar, cambiar de actitud de golpe, cerrar el corazón con dureza, levantar muros de orgullo o entrar en silencio cargado de resentimiento. Y eso no viene de Dios. Dios no te mostró para que te llenes de desconfianza, te mostró para que te ordenes por dentro. La aplicación bíblica no comienza con lo que haces hacia afuera, comienza con lo que permites que Dios haga dentro de ti. Lo primero que haces cuando Dios te muestra algo es volver a Él, no a la persona, no a la conversación pendiente, no al ajuste de cuentas interno. Vuelves a Dios para decirle, Señor, ordena mi corazón para que no reaccione desde la herida, sino desde la verdad. Porque si reaccionas desde el dolor, aunque tengas razón, pierdes paz. Y Dios no te dio discernimiento para que pierdas lo que Él mismo quiere preservar. Aplicar esta revelación según la Biblia significa aprender a guardar el corazón sin endurecerlo. Guardarlo no es cerrarlo con llave y tirar la llave al fondo del mar. Guardarlo es decidir conscientemente qué acceso das y qué acceso retiras. Sin odio, sin explicaciones innecesarias, sin discursos internos de defensa. Hay personas que no necesitan confrontación, solo necesitan menos acceso, menos información, menos cercanía, menos intimidad. Y eso no es falta de amor, eso es sabiduría espiritual. Hermano, hermana, escucha esto con mucha atención. No todo el mundo merece el mismo nivel de acceso a tu vida, aunque todos merezcan respeto. Jesús amó a todos, pero no se explicó a todos. Caminó con multitudes, pero se abrió solo con unos pocos. Y aún entre esos pocos había niveles de cercanía. Eso no fue favoritismo, fue discernimiento. Y si el Hijo de Dios caminó así, tú no estás en pecado por hacer lo mismo. La aplicación correcta de esta verdad se ve en decisiones silenciosas, no en anuncios dramáticos. Se ve cuando dejas de contar ciertas cosas, cuando ya no buscas validación en quien no camina en verdad, cuando tu energía espiritual deja de ser drenada porque aprendiste a retirarte sin escándalo, cuando eliges la paz sin necesidad de que todos lo entiendan. Y déjame decirte algo que te va a liberar. No todo el mundo tiene que entender tus límites para que sean válidos. Dios no te va a pedir que expliques lo que Él te mostró. Te va a pedir que obedezcas con humildad. A veces obedecer es tan simple y tan difícil como dejar de insistir donde no hay respaldo, dejar de empujar relaciones que no fluyen en verdad, dejar de justificar lo que ya Dios te mostró con claridad. Porque cada vez que justificas lo que Él ya te reveló, prolongas un desgaste innecesario. Ahora, escucha esto con ternura. Aplicar esta palabra no significa que te vuelvas desconfiado con todos. Significa que te vuelves más dependiente de Dios y menos de las apariencias.
Significa que ya no te mueves por lo que alguien dice, sino por lo que Dios confirma. Significa que ya no te traicionas a ti mismo por miedo a perder gente, porque hay algo que tienes que entender hoy. No toda pérdida es castigo, algunas son protección. Hermano, hermana, hay personas que Dios va a sacar de tu camino no con confrontación, sino con distancia natural. Conversaciones que se enfrían, invitaciones que ya no llegan, conexiones que se debilitan. Y eso no siempre es ataque, muchas veces es dirección. El problema es que muchos creyentes luchan contra eso, tratando de mantener lo que Dios está soltando, y terminan cansados, frustrados, confundidos. Pero cuando aprendes a soltar sin resentimiento, algo se alinea por dentro. La aplicación bíblica también implica no contaminar tu espíritu con comentarios innecesarios, no ir a contarle a todo el mundo lo que viste, no convertir la revelación en chisme espiritual, no buscar aliados para validar lo que ya Dios te confirmó, porque lo que viene de Dios no necesita coro, necesita obediencia. Y cuando tú guardas lo que Dios te mostró, Él se encarga de lo demás. Ahora quiero hablarte de identidad, porque esto es crucial. Tú no eres desconfiado, eres guardián. No eres frío, eres responsable. No eres exagerado, eres sensible al Espíritu. El enemigo ha tratado de torcer tu identidad, haciéndote creer que discernir te hace malo, cuando en realidad te hace maduro. Y hoy Dios quiere que recuperes quién eres. Tú no eres alguien que vive sospechando, eres alguien que vive escuchando. No vives desde el miedo, vives desde la obediencia. Hermano, hermana, tú eres hijo, hija, y los hijos no caminan a ciegas. Los hijos aprenden la voz del Padre. Los hijos reconocen cuando algo no viene del corazón de Dios. Y eso no los hace menos amorosos, los hace más firmes. Porque el amor verdadero no se construye sobre la mentira, se construye sobre la verdad. Y ahora, antes de cerrar, quiero hablarte como pastor, como alguien que ha caminado esto. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios no te trajo para exigirte más. Te trajo para levantarte, para decirte que ya no tienes que cargar culpa por sentir lo que sientes, para recordarte que Él está contigo en este proceso, para afirmarte que no estás solo, que no estás cerrado, que no estás fallando, estás creciendo. Quiero que respires profundo ahí donde estás, porque la paz que viene ahora no viene de tener todas las respuestas, viene de saber que Dios está cuidando tu camino. Y ahora vamos a orar. No una oración apurada, una oración de cobertura, de identidad, de cierre. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento a cada hermano y a cada hermana que ha escuchado esta palabra. Tú conoces sus corazones, sus luchas internas, las confusiones que han cargado en silencio. Hoy te pido que selles esta revelación con paz, no con temor. Que guardes sus corazones de la amargura, del orgullo, de la reacción carnal, que les enseñes a caminar con límites santos, con amor firme, con obediencia tranquila. Declaro que no se perderán en la confusión, que no caminarán a ciegas, que no se traicionarán a sí mismos por miedo. Declaro que tú afirmas su discernimiento, sanas su corazón y ordenas sus relaciones, cubres sus casas, sus mentes, sus decisiones, y que toda falsedad que no viene de ti se disuelva por la luz de tu verdad, sin escándalo y sin daño. Y ahora, familia, declara esto conmigo, no como consigna vacía, sino como decisión espiritual. Yo me levanto para guardar mi casa. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Ahora llegamos al cierre, que no es un final, es una afirmación de identidad. Porque Dios no te llevó por todo este camino para dejarte a medio despertar. Él no te habló para que solo entiendas, te habló para que te levantes. Y quiero que escuches esto con claridad, con amor y con autoridad. Discernir no es un episodio, es una postura espiritual. A partir de hoy, tú no vuelves a caminar igual, porque ya no caminas dormido. Yo sé que este mensaje removió cosas profundas. Yo sé que tocó recuerdos, relaciones, decisiones pasadas, incluso heridas que pensabas superadas. Y Dios no permitió eso para avergonzarte, sino para reafirmarte. Porque hay personas que han vivido años creyendo que eran débiles, cuando en realidad eran sensibles al Espíritu.
creyendo que eran exageradas, cuando en realidad estaban percibiendo lo que otros no veían, creyendo que eran problemáticas, cuando en realidad eran guardianes espirituales sin entrenamiento. Y hoy Dios te dice, ya no más confusión sobre quién eres. Escúchame bien, iglesia, tú no fuiste creado para vivir reaccionando, fuiste creado para discernir y gobernar, no gobernar personas, no controlar situaciones, sino gobernar tu casa, tu corazón, tu ambiente espiritual. Hay una autoridad que Dios deposita en los hijos que aprenden a escuchar su voz con obediencia, y esa autoridad no hace ruido, no se impone, no se defiende, se sostiene con paz. Quiero hablarte ahora directamente a ti, que estás escuchando esto solo, tal vez con audífonos, tal vez en tu cuarto, tal vez en medio del cansancio. Tú que has sentido que nadie entiende lo que te pasa por dentro. Tú que has sido fuerte para todos, pero vulnerable en secreto. Dios no te trajo hasta aquí para exigirte perfección. Te trajo para recordarte tu identidad. Tú no eres una persona confundida tratando de sobrevivir. Tú eres un hijo, una hija, entrenado por Dios para guardar lo que Él te confía. La Biblia dice que donde no hay visión, el pueblo perece. Y visión no es solo ver el futuro. Visión es ver la verdad a tiempo. Verla antes de que destruya. Verla antes de que contamine. Verla antes de que te robe la paz. Y Dios te está dando visión. No para que te aísles, sino para que sepas con quién caminar. No para que vivas a la defensiva, sino para que vivas alineado. Hermano, hermana, hay algo que quiero que quede sellado en tu espíritu hoy. Dios confía en ti. Confía lo suficiente como para hablarte. Confía lo suficiente como para advertirte. Confía lo suficiente como para no tratarte como un niño espiritual incapaz de discernir. Y esa confianza de Dios sobre tu vida demanda una respuesta. No de miedo, no de orgullo, sino de obediencia consciente. A partir de hoy, cuando sientas incomodidad, no la ignores ni la dramatices. Llévala a Dios. Obsérvala con calma. Permite que Él te muestre sin prisa. Cuando sientas paz, afírmala. Cuando algo te robe la paz de forma constante, no lo fuerces. No todo lo que se cae es pérdida. Muchas veces es liberación. Y Dios sabe exactamente qué quitar y qué dejar. Ahora, familia, quiero hacer un llamado muy sencillo, pero muy poderoso. No es un ritual, no es una consigna emocional, es un acto de alineación espiritual. Si este mensaje habló contigo, si sentiste que Dios estaba describiendo tu proceso, tu lucha interna, tu cansancio silencioso, quiero que lo declares. No para mí, no para el algoritmo, para ti mismo y delante de Dios. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe esta frase completa, sin adornos, sin explicaciones. Yo me levanto para guardar mi casa. Escríbelo como una decisión, escríbelo como un sello, escríbelo como un acto profético, porque cuando tú declaras algo con fe, el mundo espiritual responde. No es la frase la que tiene poder, es la obediencia detrás de ella. Y al escribirlo tú estás diciendo, ya no voy a ignorar lo que Dios me muestra. Ya no voy a vivir dividido por dentro. Ya no voy a traicionar mi paz para sostener apariencias. Y si puedes, añade una palabra más, solo una, que represente lo que Dios te habló hoy. Discernimiento, paz, claridad, libertad. No lo expliques, solo escríbelo. Eso también es una forma de oración. Antes de cerrar, déjame cubrirte una vez más, porque este proceso no se camina solo. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona que ha llegado hasta este punto. Tú conoces sus historias, sus relaciones, sus silencios, sus noches de confusión. Hoy declaro que tu luz no los hiere, los sana. Que tu verdad no los endurece, los afirma. Que tu voz no los confunde, los ordena. Levántalos como guardianes de su casa, de su corazón, de su paz. Quita toda culpa, todo temor a equivocarse, todo peso innecesario. Afirma su identidad como hijos que oyen tu voz y caminan en obediencia. Declaro que no vivirán más apagando alertas divinas, sino caminando con claridad y reposo. Cubre sus mentes, sus decisiones, sus pasos, y que lo que tú revelaste hoy produzca fruto de vida, no de ansiedad. Familia, si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Dios no te habló para dejarte igual.
Te habló para levantarte con dignidad, con firmeza y con paz. Camina sin miedo, guarda tu corazón, confía en Dios más que en las apariencias y no lo olvides nunca. Yo me levanto para guardar mi casa. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible.